Bueno, entonces vamos a ponerle ahí transformaciones de fase en austenita para austenita en aceros, ¿no? Entonces, ¿quién es la austenita en el diagrama de hierro-carbono? Es esta fase de aquí, ¿no? El famoso diamante que aparece aquí. Y dice ahí abajo, ok, creo que deje mover el circulito. Esa fase. Ah, ok, algún poquito de nomenclatura que van a ver en tratamientos térmicos. Las líneas para la transformación de quién? De austenita se conocen como A1, que es la temperatura eutectoide, ¿no? Que está aproximadamente a los 727 para un acero. Está la línea A3, que es esta línea de acá, para los aceros hipoeutectoides. Y luego está ACM, para cementita, ¿verdad? Que es la línea que está para los aceros hipereutectoides, ¿no? Y ahí está más o menos la composición. Y van a decir, ¿dónde está A2, no? Porque está A1, A2. Falta A2, ¿no? A2 es la temperatura de Curie que le llamaban, ¿no? Y la quitaron del diagrama porque no tiene nada que ver con... De Curie, donde pierde el magnetismo el material, ¿no? No me acuerdo bien cuál es la temperatura de Curie de un acero. Está creo que por ahí de los 800, 900. Está por aquí arriba, ¿no? No me acuerdo. Sí, pero está entre el 727 y la A3, ¿no? Está por aquí, ¿no? Y esa temperatura el material deja de ser magnético por la presencia de ¿quién? De austenita, ¿no? Empieza a desaparecer la ferrita y pierde la parte magnética, ¿no? Pero bueno, esa no aparece en el diagrama, la quitaron después. Y vamos a poner ahí, ok. ¿Qué otra cosa importante? Ah, miren, aquí está, Magnetic Point A2, ¿no? Sí, ustedes deben saber que los aceros van de aquí para acá, que hay aceros hipoeutectoides y hipereutectoides, ¿no? Y dice ahí, la austenita es una fase de solución sólida. ¿Qué quiere decir solución sólida? Que básicamente el carbono no afecta a la estructura del hierro, ¿no? Se disuelve en su estructura cristalina sin modificar mayormente la estructura cristalina. ¿Qué quiere decir? Que es muy poco el porcentaje de carbono, menos del 2%, el que cabe en la que en la austenita. Es algo importante, ustedes deben saber que el máximo que soporta la austenita es ¿cuánto? 2.11% más o menos. Y que vive en una temperatura entre 727 y 1540, que es como la temperatura por acá, ¿no? Vive de aquí a acá, vive la austenita. Es un gran rango de temperaturas en el que vive la austenita. ¿Y qué estructura cristalina tiene? Sentada en las caras, ¿no? También deben de saber eso. Y normalmente se representa con el símbolo gamma, ¿no? A la austenita, ¿no? Sale, y de la austenita parten todos los tratamientos térmicos para el acero. Como lo vimos, bueno, cuánto tiempo tarda cada tratamiento tendrá que depender de su respectivo TTT, ¿no? La estructura esta de la austenita es FCC y se representa con el símbolo gamma, ¿ok? La perlita, de ahí se va a transformar el constituyente principal que aparece en los aceros, es la perlita. Y es una mezcla de fases, no es una sola fase, es una mezcla de fases, pero tiene propiedades homogéneas, ¿no? La mezcla de la perlita es ferrita más quién, más cementita, y la perlita forma aproximadamente una composición de ¿qué? 0.77. ¿Qué quiere decir? Todos los aceros que caigan en esta composición forman ¿qué? Perlita pura, ¿no? Si caen por acá, pues habrá que aplicar la regla de la palanca, ¿no? Para saber cuánto de perlita y cuánto de ferrita, ¿no? Hacia el otro lado. ¿Sí? ¿Alguna vez lo hicieron en ISIM? No se les va a preguntar aquí más o menos. Ah, cosas importantes, ¿verdad? La ferrita, perdón, la perlita se forma en forma de láminas, ¿verdad? La forma de láminas, donde el principal constituyente es la ferrita dividido por láminas de cementita, ¿no? Por ahí viene creo que una regla de la palanca, ¿no? Láminas de ferrita. Y creo que ahí viene una regla de la palanca para ¿cuánto? Para el eutectoide. ¿Qué quiere decir? Si yo tomo la línea del eutectoide, que es ¿cuál? Esta, ¿no? Toda esta línea. De aquí hasta acá. Podría sacar el porcentaje de quién, de ferrita y de quién, cementita, ¿no? Y con eso hacen ahí el porcentaje de ferrita y cementita, que va desde 6%, donde se encuentra la cementita, y .77, que es donde está el eutectoide, y el otro .02, que es el de la ferrita, ¿no? Y más o menos en un acero, la perlita está compuesta de 88% de quién, de ferrita, y 11.3% de cementita, ¿no?
Cosas que tienen que saber de cómo ocurre la, ¿cómo se llama? La transformación. Como la austenita tiene que sacar todo el carbono que está en su interior, lo que va a ocurrir es que en el borde de grano va a nuclear zonas de alto contenido de carbono. La difusión normalmente se ve favorecida en los bordes de grano, a diferencia de en el centro del grano. Entonces en el borde de grano va a precipitar, ¿no? Como si fuera un precipitado. Precipita el carbono, ¿no? Y el carbono empieza a formar cementita, ¿no? Estos pequeños núcleos son de qué? De cementita, ¿no? Cementita. Que tiene alto contenido de carbono, tiene 6% de carbono en la cementita. Contra la austenita que tiene máximo 2, ¿verdad? 2 contra 6. Expulsa el carbono hacia el borde de grano y una vez que forma, empieza a formar, la zona que queda entre los dos núcleos termina sin carbono y empieza a formar la ferrita, ¿no? Y así se forman las láminas, ¿no? De este lado empieza a crecer la austenita, recibiendo todo el carbono que expulsa ¿cómo se llama? La austenita. Y del otro lado, en medio de las dos placas, queda una zona de bajo contenido de carbono, que es la ferrita, ¿no? Sí, es lo que sucede, básicamente, cómo va creciendo la perlita. Y por supuesto, si ustedes tienen un acero hipotectoide, pues lo primero que van a formar al momento de ir enfriando antes de cruzar la línea, sería primero formar ferrita, ¿no? Es decir, está la austenita, forma ferrita en los bordes de grano, que sería zonas de bajo contenido de carbono, y luego ya al final esta austenita se vuelve ¿qué? Perlita, ¿no? Y por el contrario, si estamos en el acero hipereutectoide, primero la austenita forma cementita en el borde de grano, y luego de ahí, ¿qué pasa con la austenita? Forma las láminas de ¿qué? De perlita, ¿no? Esto ya ustedes ya lo saben, de ISIM, ¿no? Ya es viejo conocido de ustedes, el diagrama hierro-carbono. Ok, sí, en el hipo, en el hiper, en el borde lo que se forma son cementitas, ¿no? Queda la cementita en el borde de grano y quedaría la perlita en los granos, ¿no? Vamos a poner entonces, dice ahí, el diagrama, en un diagrama TTT, ya, esto ya no lo ven en ISIM, ¿verdad? En un diagrama TTT se distingue a la perlita como fina y gruesa, ¿verdad? Ya habíamos hablado de eso. Ya que sus propiedades son distintas. El espacio interlaminar influye directamente en sus propiedades, ¿qué? Mecánicas. A mayor temperatura, mayor espacio, ¿qué? Interlaminar, ¿qué quiere decir? Que en un diagrama TTT, mientras más arriba me encuentre, más gruesa es la perlita, ¿no? Más espacio interlaminar, por eso se llama gruesa y fina. Gruesa significa que tiene gran espacio interlaminar, ¿no? Entre lámina y lámina. Esta relación es directamente proporcional, perdón, tiene una tendencia exponencial. Y por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una curva, ¿no? Vean que aquí está graficado el inverso del ¿qué? Del espacio, bueno, ¿cómo se llama? El espacio interlaminar, ¿no? Que es lambda. Entonces aquí son grandes espacios, perdón. Ah, sí, ¿no? Aquí son grandes espacios interlaminares. Y aquí son bajos espacios interlaminares. O sea, aquí está fina, la perlita. Y de este lado está ¿qué? Gruesa, igual, ¿no? Aquí gruesa perlita y fina perlita, ¿no? ¿Y qué le pasa al módulo de, ¿cómo se llama? De sedencia, que sería el esfuerzo de sedencia? Va aumentando, ¿no? Mientras más fina sea la perlita, mejores propiedades mecánicas, ¿no? En general. Y aquí está más o menos la tendencia con la temperatura, es una tendencia exponencial. ¿Qué quiere decir? A bajas temperaturas el espacio interlaminar es muy pequeño y a altas temperaturas crece rápidamente, ¿no? El espacio interlaminar, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Muy sencillo, es muy descriptiva esta parte. Ok, la ferrita vamos a poner ahí. La ferrita es una solución sólida entre ¿quién? Entre el hierro y carbono. De nuevo, el carbono no interfiere en la estructura cristalina del hierro, solamente se mezcla en los sitios intersticiales, ¿no? Y dice, tiene una baja solubilidad. A diferencia de la austenita ¿cuánto porcentaje soportaba en su interior? 2%. Y esta acepta el 0.02%, o sea, 100 veces menos carbono. Y se encuentra más o menos una temperatura por debajo de ¿qué? De los 910. ¿Qué quiere decir? Que todos los aceros que se enfríen y que tengan, eh, bueno, que pasen por la temperatura debajo de 910 ya van a tener ¿qué estructura en su interior? La ferrita. Y va a estar ya sea en la perlita o ya sea solita, ¿no? Si es acero hipotectoide. ¿La estructura cristalina de quién? ¿De la ferrita es cuál?
BCC hay que conocerla. Y el símbolo con el que se representa es ¿cuál? Alfa, ¿no? Vamos a poner ahí. En un diagrama TTT, la ferrita puede tener dos formas. Y entonces vamos a platicar de las dos morfologías. Estas tampoco las conocían. Alotriomorfia y Wittmann-Statten, ¿no? Son las dos formas, ¿no? A alta temperatura se da la forma ¿qué? Alitromorfa. ¿Qué es la forma litromorfa? Granos ¿qué? En forma de ¿qué? De esferas. Y a bajas temperaturas, mientras más bajo la temperatura, voy a obtener ¿qué? Wittmann-Statten. ¿Qué tiene forma de quién? De agua. Es decir, se tiene que acoplar con la estructura del acero, porque el acero ya no va a tener perlita únicamente, va a empezar a tener ¿qué más? Vainita y martencitas, ¿no? Y entonces forma esta forma de ¿qué? De agujas, ¿no? A muy baja temperatura de enfriamiento por debajo de la nariz del TTT ya no es posible formar ¿qué? ¿Por qué no es posible formar ferrita? Ok, sí, tiene que expulsar mucho carbón. Y en el momento en el que yo lo enfrío demasiado rápido, no le doy tiempo a la difusión. Y entonces se va a quedar atrapado el carbono. Y entonces me forma la famosa vainita, ¿no? O austenita retenida si lo templo demasiado, etcétera, ¿no? Pero en general, la ferrita solamente se va a formar en la nariz, en la parte de arriba de la nariz, ¿no? En la parte superior de la nariz. Y voy a poner ahí está lo que sucede, ¿no? Más o menos hay, digamos que está la ferrita gruesa y por ahí arriba estaría la que, la ferrita que, alitriomorfa, ¿no? Aguas, porque ya no estamos hablando de la perlita. Ya sé que se forma la perlita, pero estamos hablando de la ferrita para un acero, por ejemplo, hipoeutectoide, ¿no? Que forma ferrita. ¿Cuál sería la forma de formarla? Aquí serían granos, ¿verdad? Equiaxiales o alguna cosa por el estilo. Por debajo de esta temperatura que le llaman la temperatura TW, ¿por quién? Por Wittmann-Statten. Empieza a formar agujas. Voy a poner ahí la caricatura, ¿no? Espero que se vea. Esta versus esta, ¿no? ¿Sí o no? Y conforme empieza a formar cada vez más, aquí está, se ven algunos granos equiaxiales, pero aquí ya se ven más forma de qué? De agujas, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Creo que aquí se ve un poquito más, ¿no? Se ve claramente, esta todavía forma granos, ¿no? De alguna forma se ven equiaxiales y esta ya se ve totalmente en forma de agujas, ¿no? Alrededor de los granos. Estas son perlita, ¿no? ¿Sí? Granos de perlita, ¿no? Más caricaturas, ¿verdad? En teoría se ve la diferencia, ¿no? Aquí sí se ven algunos picos, pero en esta se ve claramente más picos, ¿no? Sí, se ve alrededor de los granos de perlita y se ve en forma puntiaguda la Wittmann-Statten, ¿no? Sí, dudas, preguntas con cómo se ve la figura Wittmann. Ahí está la caricatura en dibujitos, ¿no? Esta sería la litromorfa. A esta le llaman luego ideomorfa, pero bueno, yo digo que es la misma, ¿verdad? La forma de los granos es lo mismo, nada más que esta crece incluso en el interior de la perlita, ¿no? Y esto sería a bajos enfriamientos, ¿no? Es decir, la enfrió lentamente, ¿verdad? Cercano a la temperatura de austenización, entonces forma, le da chance de expulsar el carbono y todo el asunto, y entonces forma esta ferrita. Si yo no le doy chance a formar, a expulsar, se forma la Wittmann-Statten, que es más o menos así, ¿no? Alrededor del grano de perlita va a estar en forma de picos, ¿no? Sí se nota un poquito la diferencia, ¿no? O sea, vamos a hablar entonces de cementita. Dice, la cementita es un compuesto químico formado por ¿quién? F3E, es decir, un enlace químico cuyo enlace no es covalente ni iónico, sino que es metálico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que comparten electrones el hierro y el carbono, ¿no? O también se llama esto un ¿qué? Un intermetálico, ¿no? Es un compuesto intermetálico. Y dice ahí, tiene una estructura cristalina y esta es la que luego no se saben. ¿Cuál es la estructura cristalina de la cementita? Ortorrómbica, ¿verdad? ¿Qué significa ortorrómbica? Por aquí dice, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? No es cúbica. ¿Qué quiere decir? Que la base sí es cuadrada, pero la parte de arriba que no es cuadrada, ¿no? Es más larga una con la otra, ¿no? Y ahí está la, no se alcanza, ¿verdad? Pero esto es la cementita, ¿no? Se supone que es F3C, ¿no? Así, ¿no? Supone que los azules son quienes, el hierro y los puntitos son el carbono, ¿no?
No sé, yo no le veo cara de ortorrómbico ahí, va, pero pues se supone que esa es la estructura de la cementita. Fácil de ver, fácil se ve que ahí es ortorrómbica, ¿no? Fácilmente se puede observar que es ortorrómbica, ¿no? Sí, entonces hasta aquí hablamos de las estructuras clásicas que son perlita, ferrita y cementita, ¿no? Hablamos un poquito de la diferencia que hay ya por la cinética de una transformación de fase, qué morfologías van a aparecer. En general la cementita no se ve modificada, voy a poner aquí, ¿no? En general, la cementita no modifica su morfología no modifica su morfología en función de temperatura y tiempo, es decir, la cinética, ¿no? O sea, el diagrama TTT, ¿no? Es decir, no importa cómo forme la cementita, si es a baja temperatura, si es rápido o lento, la cementita normalmente no modifica su morfología, ¿no? Se ve casi igual. Y es porque es un intermetálico, ¿no? Bueno, ponerle aquí. Sale martensita, ¿verdad? ¿Qué es la martensita? La vamos a poner. Lo primero y más importante, la martensita es una fase ¿qué? ¿Qué significa que sea metestable? Que termodinámicamente no debería de estar ahí, ¿no? Es como sacar un hielo del refrigerador y dejarlo ahí en el sol, ¿no? Es una fase metestable. ¿Qué pasa después de mucho tiempo con el cubito de hielo? Se derrite, ¿no? Entonces la martensita en realidad a lo que quiere llegar es a perlita, ¿no? Pero como lo enfriamos demasiado rápido, no le damos tiempo a la difusión de ocurrir, el carbono no logra escapar de la austenita y se queda atrapado y forma esta fase que es quien martensita. Y metestable quiere decir que en algún momento se va a descomponer y va a formar perlita. Digo en algún momento porque se ha observado la martensita en piezas prehistóricas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Muchísimo tiempo, ¿no? La cinética es muy, muy lenta. La cinética de descomposición de la martensita podríamos decir que es casi inviable, ¿no? Se queda atrapado el carbono y aunque es metestable, bueno, no aparece en el diagrama de fases, nunca se retransforma en perlita, ¿no? Se queda atrapada como quien, como martensita. Y dice, no aparece en el diagrama de fases, por supuesto que no. Solo aparece en un diagrama que, TTT, y es a altas velocidades de enfriamiento, ¿no? Se genera debido al enfriamiento severo por debajo, aproximadamente de cuánto? De los 200, ¿verdad? Y esta temperatura ustedes deben de saber más o menos debajo de qué temperatura ya empiezo a formar martensitas en un acero generalmente, porque todo lo que esté abajo de 200 ya es un temple, ¿no? Y uno piensa temple, pues es agua fría con hielos, ¿no? No, no es cierto, ya a partir de 200 puede ser aceite caliente, a veces sales. Normalmente en la industria se utiliza creo que aceite caliente, se calienta aceite, con eso templan martillos, cinceles, un montón de herramientas, ¿no? Que hacen de acero y lo hacen con aceite caliente más o menos a 200 y dice ahí, se impide la difusión, ¿no? Por eso se forma la martensita y tiene un alto contenido de ¿qué? De carbono, ¿no? Similar al de quién, al de austenita, ¿no? Normalmente no logra precipitar. En ocasiones se observa en la martensita algunos precipitados de carbono, pero en general tiene el mismo contenido de quién, de austenita, ¿no? Dice, su estructura cristalina es BCT, entonces apúntenla ahí. BCT, tetragonal, centrada en el cuerpo, ¿no? Según yo por ahí habíamos puesto, déjeme abrir el archivo de quién es BCT, ¿no? No, no
no es este. Ahí va. ¿Quién es el BCT, no? Archivo que vimos hace tiempo. BCT es tetragonal, ¿no? Body centered es esta, ¿no? Sí, ¿dónde está la ortogonal? No, no era ortogonal, era ortorrómbica, ¿no? La ortorrómbica, los lados no son iguales, ninguno de ellos, ¿no? ¿Y la cual? BCT, A y A son la misma, pero C es distinta, ¿no? ¿Sí? Y dice ahí, creo que... Sí, es todo lo que hay que saber, ¿no? ¿Quieren que la corte y la pegue ahí mismo en el apunte? Vamos a ponerle ahí recortes. Vamos a cortarla. Ah, creo que sí la tenía ahí. ¿A qué importa? Me quiero morir, ok. Y vean cómo se forma un poquito, porque bueno, hay muchas suposiciones de cómo se forma esta estructura cristalina a partir de la FCC, que es de la que parte quién, austenita, ¿no? Normalmente se piensa que en realidad lo único que ocurre con la FCC es un reacomodo, ¿no? De los átomos. Y realmente como tal no se desplazan, simplemente se reacomodan, cambian sus distancias entre átomo y átomo y con eso forman el BCT, ¿no? Se dan cuenta, el cubito de arriba es una FCC, el cubito de abajo también es una FCC y en medio esta de aquí es lo que queda, es una ¿qué? Una BCT, ¿no? Hay un montón, ¿verdad? De experimentos intentando comprobar qué es lo que le pasa a la FCC para llegar a esto, ¿no? Y voy a poner ahí, la dureza de la martensita es muy dependiente del porcentaje de quién. Si el porcentaje es muy bajo, no se pueden alcanzar altas propiedades mecánicas. La martensita normalmente se representa como alfa prima, ¿no? Alfa prima, ¿se acuerdan? Ferrita. Esa es como la ferrita inestable, por eso le ponen alfa prima, ¿no? Entonces ustedes de repente ven un diagrama y ven alfa prima. ¿Qué significa eso? Martensita. Martensita. Y voy a poner ahí la gráfica de dureza con respecto al contenido de qué? De carbono. Vean que con un contenido de carbono es 0.7, más o menos es el eutectoide, ¿no? 0.7 es si son aceros hipoeutectoides, mientras más hipo sean, menos carbono tengan, menor será la dureza que alcancemos al templar, ¿no? Entonces luego de repente van a la fábrica y tienen un acero de bajo carbono y le dicen a su jefe, témplelo, con eso se endurece, ¿no? No, ¿ah? Si es hipoeutectoide, y si tiene muy poco carbono, por más que lo temple, ¿verdad? Por más que agarre y lo enfríe a altas velocidades, no puedo formar una buena martensita, ¿no? No puedo obtener buenas propiedades mecánicas, ¿no? Es un error clásico, ¿verdad? De los metalúrgicos. Se debe saber que la martensita mejora sus propiedades mecánicas para altos contenidos de carbono, ¿no? ¿Cuál sería la otra solución? Si tengo una pieza de muy bajo contenido de carbono y necesito una dureza superficial muy fuerte para que no carburizar, ¿verdad? Entonces carburizo, muy bien, carburizo y templo, ¿no? Sí, ya con la carburizada pues ya le doy ese contenido de carbono que... Sí, y eso es lo que se hace, ¿no? Normalmente cuando ven una pieza que superficialmente es muy dura, tiene eso, ¿no? Lo carburizan, lo templan, ¿no? Sí, y forman martensita. Esa es la técnica, ¿no? Para endurecer superficialmente una pieza, ¿no? Dice ahí, el porcentaje de carbono influye en la severidad del temple para formar, ¿qué? Martensita. Las curvas MS y MF disminuyen con el porcentaje de ¿qué? De carbono. Es decir, mientras menos carbono, voy a tener que enfriar incluso más severo para formar martensita. ¿Por qué? Porque el carbono es el que realmente impide, ¿no? Impide que la austenita expulse ese carbono y forma la martensita. Si no tiene ese carbono, lo que va a formar es ferrita, ¿no? ¿Sí? Bilferrita, ¿no?
Dice, se necesita un temple más severo, menor temperatura, a mayor contenido de qué. Perdón. Se necesita un, sí, perdón, está mal aquí, ¿va? Se necesita un temple que menos severo o más severo a una temperatura a menor contenido. Menor. Aquí está mal, ¿va? Esta es la de menor. Menor contenido de qué? De carbono. Es decir, más severo para obtener lo mismo, ¿no? Y vamos a poner ahí. Ok. Otra de las cosas ahí que sucede, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Sí? Más porcentaje de carbono. ¿Qué le pasa a MF, etcétera? Disminuye, ¿no? ¿Sí? Sale. Dice ahí, en el momento de la transformación, el carbono busca precipitar ¿en dónde? Pero no tiene la suficiente temperatura ni tiempo para lograr la difusión. ¿Qué le sucede en su lugar? Durante la transformación en la red cristalina, forma algo que se conoce como ¿qué? Maclado, ¿verdad? ¿Habrán hablado de maclado en el laboratorio? De ISIM en algún momento. ¿Qué son las maclas, chicos? Son como escaloncitos, ¿verdad? Se ven en una microestructura. Cuando yo la veo al microscopio se ven como escaloncitos. ¿Qué son esos escaloncitos? Una distorsión de la red cristalina, ¿no? Y puede ser debida al esfuerzo, ¿no? Si yo le aplico esfuerzo a una pieza, se logra maclar, ¿no? Se ve en la estructura. Lo mismo le pasa a la que a la martensita. Entonces aquí está la austenita y al momento de ocurrir la martensita en su interior de la austenita, lo que va a hacer va a deformar la red cristalina y superficialmente lo que se va a ver es una macla, ¿no? Un escalón, ¿sí? Y esas son las famosas agujas, ¿no? Las agujas en realidad no son más que maclas, ¿no? Una después de la otra, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De lo que le pasa. Le llaman ahí, ¿verdad? Vamos a poner ahí el plano, ¿verdad? Le llaman, hay un plano que se llama el plano invariante, que sería el plano que queda a la mitad, ¿verdad? De la martensita. Y luego hay uno que se llama el plano habitual, que es el que va a estar en contacto con quién, la austenita, ¿no? Entre estos dos planos pues hay una diferencia, ¿no? Y es cuando se ocurre la macla, ¿no? Si entre el plano que le llaman el invariante y el plano que y el habitual, ¿no? Dice ahí existen dos planos, el habitual que está en contacto con quién, con la martensita, dice está en contacto martensita con austenita y el plano invariante que forma parte de la martensita, pero sigue en la misma dirección que la red cristalina, ¿no? Creo que ahí aparece. La pareja de planos habituales, o sea, aquí queda, esta hagan de cuenta que es austenita, abajo también hay austenita. La de en medio, ¿verdad? Que sería quién, el invariante, que en teoría está en la misma dirección que las dos fases madres, ¿va? La que está arriba y la de abajo. Está encerrada entre dos planos que le llaman los planos twinning, que es como gemelos, ¿no? Twin. Este plano que está aquí es un plano, ¿cómo se llama este? El habitual, ¿no? Está en contacto con la fase madre que es la austenita, ¿no? Entonces, básicamente así está el asunto, ¿no? Es un plano habitual, contacto con austenita, plano habitual abajo, contacto con austenita. Los dos son planos que entre ellos gemelos, ¿verdad? Twinning plane le llaman. Y luego está el plano que invariante, ¿no? En medio, ¿no? Que en teoría sigue la misma dirección que la red cristalina original, pero estos dos, los twinning planes, los planos habituales, son los que se mueven con respecto al plano invariante, ¿no? El invariante se queda igual que como empezó y los dos de alrededor se mueven, ¿no? Son los dos que se mueven, ¿no? Sí, dice ahí, cuando solo se cruza MS y no se cruza ¿qué? La temperatura de MF en un, lo voy a poner aquí en un diagrama TTT. El restante que no se transforma en martensita se conoce como ¿qué? Austenita retenida, ¿no? Y voy a poner ahí, creo que ahí hay imágenes de austenita retenida. O sea, estas son las agujas de martensita y lo que está aquí en medio es que austenita retenida, ¿no? Todo lo que está aquí en medio, famosa austenita retenida, ¿no? Igual aquí, ¿no? Se ven las agujas y la zona que queda aquí intermedia es que austenita retenida, ¿no? La martensita se ve así, ¿no? Toda llena de agujas, ¿no? Toda llena de agujas. Las zonas que se ven más claras, que son grandes zonas, son austenita, ¿qué?
retenida, ¿no? Vamos al break. Ahorita terminamos el apunte. Es pura teoría, ¿no? Se va a ir de volada. Entonces nos vemos ahorita regresando del break.